¿Sabías que? La batalla de Carabobo y antiguas profecías del Libro de Mormón. Bienvenidos a ¿Sabías que? Relatos poco conocidos de la cosmovisión de los santos de los últimos días, de la mano del grupo y canal Evidencia Sud Sin Fronteras. Hoy, 24 de junio, una fecha monumental para muchas naciones, nos adentraremos en el fragor de la batalla de Carabobo, un evento crucial que forjó la independencia de lo que hoy conocemos como Venezuela, hace 204 años. Nos sumergiremos en esta épica e histórica confrontación para luego descubrir posibles paralelismos con antiguas profecías registradas en el relato nefita del Libro de Mormón. El grito de libertad en Carabobo, un contexto de siglos y héroes. Imagina esto, corre el año 1821. El continente americano, tras casi 3 siglos de dominio colonial, es un crisol de anhelos independentistas. Desde finales del siglo XVIII y principios del XIX, un torbellino de ideales revolucionarios y levantamientos armados ha sacudido las estructuras de poder. Las colonias, cansadas de la lejanía y el control metropolitano, de impuestos y monopolios, y de la discriminación social, claman por autogobierno. En lo que hoy es Venezuela, la lucha contra la corona española ha sido particularmente encarnizada. Años de campañas militares, derrotas devastadoras y victorias esperanzadoras han forjado el carácter de una nación. Desde los primeros movimientos de Francisco de Miranda y sus expediciones fallidas a principios de siglo, hasta las audaces campañas de Simón Bolívar, nacido en Caracas, Venezuela, en 1783, la sangre y el sudor han regado la tierra. Bolívar, el libertador, ya era una figura legendaria, con victorias previas que le habían valido el respeto y la lealtad de sus tropas y del pueblo. La batalla de Carabobo no fue un evento aislado, sino la culminación de un largo y sangriento proceso. En los meses previos, estrategias complejas se diseñaban, ejércitos se movilizaban en terrenos difíciles, y la moral de ambos bandos se ponía a prueba a cada instante. Un día como hoy, 24 de junio de 1821, en la vasta y polvorienta llanura de Carabobo, el destino de una nación pendía de un hilo. Este campo de batalla, situado estratégicamente cerca de lo que hoy es la importante ciudad de Valencia, en el centro del país, fue el escenario de la confrontación decisiva. El Ejército Patriota, una coalición de hombres y mujeres de diversas etnias y procedencias, unidos bajo el estandarte de la libertad y el genio militar de Simón Bolívar, se preparaba para el enfrentamiento final contra las experimentadas fuerzas realistas. El sol ardiente de los llanos se alzaba mientras las tropas se posicionaban. Los lanceros llaneros, la infantería, la caballería, cada unidad conocía su papel en ese día crucial. El aire vibraba con la tensión de miles de soldados a punto de chocar. Y chocaron. La batalla se inició con la maniobra envolvente de Bolívar, buscando flanquear al enemigo. La lucha fue feroz, cuerpo a cuerpo en muchos puntos. Los batallones se lanzaron con determinación, enfrentando las descargas de fusilería y el fuego de la artillería realista. La primera división, comandada por el general José Antonio Páez y que incluía a los temibles lanceros llaneros y el valiente batallón Bravos de Apure, fue crucial para romper las líneas enemigas, avanzando con una valentía que trascendía el miedo. La segunda división, bajo las órdenes del general Manuel Cedeño, y la tercera división, liderada por el general Ambrosio Plaza, también atacaron con vigor, comprimiendo al ejército realista hasta su ruptura. Fue un pulso de voluntades donde el coraje inmenso y el sacrificio incalculable de miles de almas sellarían, en apenas unas horas, la independencia de Venezuela. En medio del fragor de la batalla, entre el tableteo de la fusilería y el estampido de los cañones, el valor se manifestó de formas extraordinarias. Se cuenta la historia del valiente Pedro Camejo, conocido como Negro I, quien, herido de muerte, se aproximó a Bolívar y, antes de caer, le dijo: «Mi general, vengo a decirle adiós porque estoy muerto». Esta frase encapsula el espíritu de sacrificio y la lealtad que impulsó a muchos a dar su vida por la causa. Fue un momento de coraje inmenso, de sacrificio incalculable y de una fe inquebrantable en la promesa de un futuro libre. La victoria en Carabobo no fue solo militar. Fue la confirmación de que la libertad era posible, y el inicio de una nueva era para la región. Sobre aquel histórico valle, que quedó marcado por la sangre de valientes patriotas, se erigió el majestuoso campo de Carabobo, un imponente complejo que honra la gesta. El Arco de Carabobo, una colosal estructura neoclásica con sus pilares y su arco triunfal, se alza como un símbolo imperecedero del heroísmo. Pero la conmemoración va más allá. En este terreno sagrado se pueden admirar estatuas de bronce que representan a los héroes libertadores, con sus dorsos anchos y fuertes, evocando la determinación y el poder de quienes hicieron posible la libertad.
Allí también se encuentra el monumento al soldado desconocido, un tributo conmovedor a todos aquellos valientes anónimos que derramaron su sangre por una patria libre, cuyas historias individuales, al igual que muchas conexiones con antiguas profecías, a menudo se pierden en el tiempo pero cuyo sacrificio permanece. Todo en este valle respira historia, un tributo al ideal de independencia. Antiguas profecías, gentiles, opresión y libertadores. Ahora, demos un salto temporal de miles de años. Es fascinante notar que el año 1821, cuando se libró Carabobo, ocurre apenas un año después de un evento de inmensa trascendencia espiritual, la primera visión de José Smith en la Arboleda Sagrada, en el estado de Nueva York, en 1820. Si bien no es el enfoque central de nuestro análisis de hoy, es una de esas conexiones temporales poco mencionadas que se unen para formar un tapiz más amplio de los últimos días. El Libro de Mormón, un registro sagrado que relata la historia de pueblos antiguos que habitaron las Américas, nos ofrece una serie de fascinantes profecías sobre estos últimos días y el destino de sus habitantes. Dentro de sus páginas, se describe con sorprendente detalle la llegada de los gentiles a este continente. Aquí, el término, gentiles, se utiliza en su sentido bíblico para referirse a los pueblos que no son de la casa de Israel, abarcando así a los europeos que llegaron al continente, sean españoles, ingleses, franceses u otros. El profeta Nefi, en el libro de Primer Nefi, capítulo 13, comparte una visión poderosa y a menudo inquietante. Él predice con asombrosa claridad la llegada de estos gentiles a las Américas, que subirán sobre la faz de la tierra. Y vi que muchos de los gentiles subieron sobre la faz de la tierra, y aquí, mis hermanos fueron juzgados por ellos. Primer Nefi 13, versículo 10. Nefi también vislumbra la conquista y el establecimiento de su dominio, y vi que descendieron a las vastas aguas y vinieron con los descendientes de mis hermanos, a la tierra de promisión. Primer Nefi 13, versículo 12. Y sobre el efecto de esta llegada, Nefi revela las dolorosas consecuencias para la descendencia de sus propios hermanos, los lamanitas, describiendo su opresión. Y vi que muchos de los gentiles subieron sobre la faz de la tierra, y vi que el Espíritu de Dios obró sobre ellos, y subieron sobre la faz de la tierra de la descendencia de mis hermanos, y se esforzarían por contender contra la nación y la tierra de mi descendencia. Y vi que los gentiles oprimieron a la descendencia de mis hermanos, y que la descendencia de mis hermanos fue juzgada por ellos, y se hizo una nación débil y pisoteada. Primer Nefi 13, versículo 14. Pero no solo Nefi lo vio. El profeta Enós, en el libro de Enós, versículo 13, también profetizó sobre la dispersión y aflicción de su pueblo, indicando un periodo de dura prueba, lo que implicaba una condición de servidumbre. Más tarde, el profeta Mormón, en el libro de Mormón, capítulo 5, versículo 15, lamenta la condición de los descendientes de su pueblo, diciendo que serían esparcidos y pisoteados por los gentiles. Y en el libro de Elamán, capítulo 15, versículo 12, se reitera que los descendientes de los lamanitas serían pisoteados por los gentiles y se convertirían en un pueblo vil. Estas y otras escrituras pintan un cuadro claro de un pueblo bajo el yugo de una fuerza externa. Aquí es donde surge una pregunta fundamental que a veces genera debate. Si bien es cierto que la historia de la colonización europea implicó diversas dinámicas, y algunos historiadores mantienen lo que se conoce como la leyenda rosa sobre una colonización benevolente, minimizando la opresión, la profecía del Libro de Mormón es inequívoca en su descripción de un estado de opresión, juicio, y el ser pisoteados. Entonces, si no hubo una conquista, o una opresión, en el sentido de sometimiento, ¿qué liberación o libertadores vieron Nefi y otros profetas? ¿Liberarlos de qué? La profecía parece coincidir directamente con la tesis más difundida y evidente en la historia: si hubo conquista y opresión, y se necesitó una liberación. Es crucial recordar que los gentiles no se refieren exclusivamente a los españoles, abarca a los ingleses, franceses y otros europeos que establecieron su presencia en el continente americano. Sin embargo, para la región de Venezuela en ese tiempo, fue la corona española la potencia dominante. El auge de los libertadores, un eco profético y la sorpresa de los paralelos. Pero las profecías del Libro de Mormón no terminan en la opresión. Aquí es donde la narrativa se vuelve aún más cautivadora. Las mismas escrituras hablan del surgimiento de libertadores. Aunque no se nombran explícitamente como libertadores, en un versículo singular profético, la intervención divina para liberar a los descendientes de Lehi de la opresión de los gentiles es un tema recurrente y esencial para el cumplimiento de las promesas del Señor. Por ejemplo, en Primer Nefi, capítulo 22, versículo 7,
Nefi profetiza que la casa de Israel será restaurada y liberada del cautiverio, un proceso que implica el fin de la opresión gentil. Este versículo dice, y serán recogidos de su cautiverio, y serán establecidos en todas las tierras de su herencia, y serán sacados de la oscuridad y del cautiverio, y de las tinieblas, porque el Señor será su Dios, y Él los ha llevado de la cautividad. Esta, salida de la cautividad, es el resultado de la mano de Dios obrando a través de instrumentos escogidos, figuras inspiradas por un poder superior, levantadas para romper el yugo del sometimiento y restaurar la libertad a estas tierras y a sus pueblos. Muchos, al estudiar estas antiguas revelaciones, no pueden evitar encontrar paralelismos asombrosos con eventos históricos. Las grandes batallas del Libro de Mormón, a menudo libradas por la libertad de un pueblo oprimido, evocan la ferocidad y el propósito de Carabobo. Por ejemplo, en Alma, capítulo 48, versículo 11, se describe al capitán Moroni como un hombre que se deleitaba en la libertad y la libertad de su país. Y en el libro de Alma, capítulo 46, versículo 12, leemos sobre el estandarte de la libertad, levantado por Moroni para proteger a la gente del yugo y la tiranía. La batalla de Alma, capítulo 52, donde los nefitas luchan por liberar sus ciudades de la opresión lamanita, o las estrategias defensivas en el libro de Elamán, capítulo 4, muestran la importancia de la libertad y el valor en el combate. En el libro de Mosía, capítulo 7, el rey Limi y su pueblo son liberados de la servidumbre lamanita, un relato que resuena con el anhelo de independencia de Venezuela. La determinación del pueblo de Amón para defender sus derechos y libertades, como se describe en Alma, capítulo 27, también ofrece un eco de la lucha por la libertad. Incluso la profecía en Éter, capítulo 2, versículo 12, sobre la tierra de promisión siendo una tierra de libertad para los justos, subraya la importancia de este principio divino. ¿Podría la figura de Simón Bolívar, el hombre que con su visión, estrategia y coraje inquebrantable, encabezó la liberación de vastas regiones de Sudamérica, ser uno de esos libertadores profetizados? Su llegada al escenario mundial, su liderazgo que unió a diversas facciones, y su incansable lucha por la independencia, que culminó en batallas decisivas como la de Carabobo, ciertamente resuenan con la descripción de quienes sacarían a los pueblos de la servidumbre. No fue solo un estratega, sino un idealista que, como los grandes capitanes del Libro de Mormón, luchó no por el poder personal, sino por la emancipación de su pueblo. La conexión es, por supuesto, una cuestión de interpretación y fe personal. El Libro de Mormón no nombra a Bolívar directamente, ni a la batalla de Carabobo. Sin embargo, para aquellos que estudian sus profecías, la historia de la independencia, y el papel de figuras como Bolívar, se alinea de forma notable con la visión de un poder divino obrando a través de individuos para liberar a los oprimidos. Te invitamos a sumergirte en la lectura de estas profecías milenarias y en la historia detallada de esos tiempos turbulentos y gloriosos. Atrévete a descubrir y a maravillarte con los posibles ecos del pasado resonando con una fuerza sorprendente en los eventos que moldearon el futuro de un continente. La historia está llena de misterios y conexiones que esperan ser exploradas, y el encuentro entre la profecía y el suceso histórico puede ser una de las más fascinantes. Así que, hoy, en el aniversario de la gloriosa batalla de Carabobo, o cada vez que escuches hablar del increíble legado de Simón Bolívar, quizás te surja la pregunta, ¿podría haber sido su heroica lucha un cumplimiento milenario, una de esas sorprendentes evidencias de cómo la mano de lo divino guía los destinos de las naciones y sus libertadores? Te invitamos a reflexionar sobre estos paralelos y a buscar tus propias respuestas en la rica tela de la historia y la profecía. Un tesoro esperando ser descubierto, conexiones divinas y herencia heroica. El Libro de Mormón no es solo un libro de historia antigua, es un faro de luz que nos invita a descubrir tesoros escondidos, conectando el pasado con nuestro presente y el futuro de estos, los últimos días. Al sumergirnos en sus páginas, no solo desentrañamos los misterios de un pueblo antiguo, sino que también iluminamos la historia de nuestros países, de nuestro continente y del mundo. En cada versículo, en cada relato, hay verdades profundas que esperan ser escudriñadas y aplicadas a nuestra propia vida. Este libro nos desafía a ir más allá de la superficie, a buscar las conexiones con los hechos históricos que resuenan con las profecías y los eventos de nuestro tiempo. Como el Señor nos manda en Doctrina y Convenios 88 en 79, os mando que os enseñéis el uno al otro las doctrinas del reino. Enseñad diligentemente, y mi gracia os acompañará, para que seáis instruidos más perfectamente en teoría, en principio, en doctrina, en la ley del Evangelio, en todas las cosas que pertenecen al reino de Dios, que son pertinentes para entender lo que hay que hacer para estar preparados en todas las cosas, y en todas las cosas que atañen a la guerra y las perplejidades de las naciones, y los juicios que están sobre la tierra, y el conocimiento de los países y reinos.
El Libro de Mormón nos prepara para estas guerras y perplejidades, brindándonos una perspectiva divina sobre el caos del mundo y la necesidad de conocer las naciones y sus destinos. La verdad, sin duda, supera cualquier dicción o elocuencia, y en el Libro de Mormón hay una abundancia de ella esperando ser descubierta. En sus páginas, encontramos héroes de fe inquebrantable como Nefi, Alma, el Capitán Moroni y el Amán con sus 2000 jóvenes guerreros, hombres y mujeres que, ante la adversidad, demostraron valor, principios y una profunda devoción a la libertad y a Dios. Sus sacrificios resuenan con el eco de otros valientes que, en nuestra propia historia, lucharon por la libertad. Pensemos en los héroes de la gloriosa Batalla de Carabobo, un evento que selló la independencia y la promesa de libertad para Venezuela y, por extensión, para el continente. Un hurra a esos héroes, tanto del Libro de Mormón como de nuestra historia moderna, cuyas proezas a menudo son opacadas por los falsos ídolos de las pantallas actuales. Sus legados son testimonios vivientes de que el coraje, la fe y la búsqueda de la libertad son principios eternos. El Libro de Mormón, de hecho, se confirma no solo por el espíritu, sino también por las evidencias históricas y arqueológicas que continúan saliendo a la luz, validando su veracidad. Como enseñó el presidente Russell M. Nelson, leer es recibir revelación. Así que, los invito a sumergirse en este volumen sagrado, a permitir que sus verdades transformen su comprensión del mundo, del plan de Dios para cada uno de ustedes y de la rica herencia de heroísmo y libertad que nos precede. Hay mucho por descubrir.